Sin duda alguna, uno de los temas más significativos que podemos encontrar en la Biblia es cómo Dios se revela. Es por ello que dentro de la teología propia encontramos la doctrina de la Trinidad, un tema que ha generado muchos debates a través de la historia de la Iglesia por darle implicidad a una doctrina muy profunda. Hoy comenzaremos siempre el estudio de la teología propia y hoy hablaremos sobre la manifestación y la personalidad de Dios. Y como acabamos de mencionar, uno de los temas más significativos a través de la historia es cómo Dios se manifiesta. Debemos recordar que uno de los axiomas en la época medieval que tuvimos hablando en la clase anterior es que lo finito no puede almacenar lo infinito. Nunca vamos a llegar a comprender la totalidad de quién es Dios. No obstante, Dios se deja revelar mediante la revelación especial, utilizando a profetas y apóstoles. Y ahora lo tenemos en las Sagradas Escrituras. A medida que Dios se viene revelando, nosotros podemos de alguna manera ver y conocer quién es Dios limitadamente. Si nosotros pudiéramos realizar un sondeo, una encuesta a los cristianos hoy en día, de preguntarle acerca de la doctrina de la Trinidad, se evidenciaría la carencia de estudio serio de la palabra de Dios. Y es que a medida que nos estamos alejando de la palabra de Dios, nos estamos alejando del testimonio de Dios mismo. Es ahí donde ha surgido muchas herejías y hasta el día de hoy, y con ello muchas sectas. Es por ello que cuando llegan los testigos de Jehová, llegan los mormones, el cristiano promedio no tiene la capacidad de poder defender la fe cristiana, porque es aquí donde la doctrina de la Trinidad divide la ortodoxia cristiana de la herejía. Es aquí donde está el fundamento de la doctrina de la cristiandad. Ahora bien, vamos a hablar acerca de esto, esta doctrina, y es que el primero en utilizar este término de Trinidad fue Tertuliano, esto alrededor del 160 al 220 después de Cristo. Fue uno de los padres de la iglesia más reconocidos del primer siglo. Debemos entender que estaba envuelta en muchas herejías en esa época. Algunas fueron influenciadas por filosofías en su época. La iglesia estaba atravesando por esos procesos, de que había muchas herejías que estaban entrando en la iglesia y que ahora la iglesia tenía el deber de dar respuesta acerca de doctrinas muy profundas, de quién es Dios, cómo se revela, cuál es su naturaleza y esencia. Es por ello que Tertuliano hace una de las tareas más complicadas de darle un poco más de simplicidad a lo que nosotros vemos como lo que es la revelación de Dios. Y es por ello que él utiliza este término de Trinidad. Y la formulación histórica de esta palabra Trinidad es que Dios es uno en esencia y tres en persona. Ahora, nosotros vamos a estar viendo esta doctrina no solamente por lo que comentario de padres de la iglesia del primer siglo, sino que a través de la palabra de Dios nosotros encontramos que esta doctrina se revela progresivamente en el Antiguo Testamento. Ahora, permita que veamos uno de los versículos más conocidos en esto, y es en Génesis capítulo 1 y versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es aquí que hay que recalcar lo que son unos verbos muy importantes. El verbo hacer. Este verbo hacer está en plural. Otra cosa es decirlo en singular. Y dijo Dios, haré, eso ya estamos hablando en singular, el haré, pero hagamos, está hablando de plural. ¿Y qué otra también este pronombre también plural nuestra, a nuestra imagen? Ahora bien, hay gente que ha propuesto que son plurales en majestad, ya que una forma de hablar muy utilizada en la antigüedad, donde el rey solía usar para decir, por ejemplo,
nos complace conceder su petición, el rey lo decía, pero incluía a todo su gabinete. Sin embargo, en el hebreo del Antiguo Testamento no hay otros ejemplos de casos en que un monarca use verbos plurales o pronombres plurales para referirse a sí mismo singularmente. Otra sugerencia que algunos ven para poder interpretar este texto es que Dios está hablando con los ángeles, pero los ángeles no participan en la creación del hombre, ni tampoco el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. Así que esta interpretación no es muy válida y no tiene una solidez. La mejor interpretación y que ha sido sostenida por la Iglesia Ortodoxa a través de toda la historia y los grandes teólogos es que ya en el primer capítulo de Génesis tenemos una indicación de la revelación de Dios en su pluralidad. No se nos dice cuántas personas y no tenemos nada que se acerque a la doctrina completa de la Trinidad, pero implica que hay más de una persona que interviene. Esto lo observamos siempre en Génesis 3:22, Génesis 11:7 y Isaías 6:8. Otro versículo que nos está detallando en el Antiguo Testamento ya de una manera mucho más profunda es Isaías capítulo 48:16. Isaías, y dice tal como está escrito, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Vamos a recalcar, aquí vemos que estamos señalando una persona. Ahora me envió Jehová el Señor. Aquí estamos hablando de otra persona. Y su espíritu. Aquí estamos hablando de tres personas. Es ahí donde nosotros observamos de alguna manera esa doctrina de la Trinidad que se está reflejando en el Antiguo Testamento. Aquí el Espíritu del Señor y el siervo del Señor han sido enviados por el Señor, que es Dios, en una misión en particular. Aquí vemos una diferencia clara de personas entre el Señor, el Espíritu y el siervo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, notamos claramente que reconoce a Jesús el Mesías como el verdadero siervo del Señor, anunciado en las profecías de Isaías, lo que vemos en 48:16. Tiene implicaciones trinitarias, refiriéndose a las tres personas de la Trinidad, de cómo Dios se viene revelando progresivamente en el Antiguo Testamento. Debemos notar que esa doctrina está dentro de la teología propia, porque es como Dios se viene revelando y es ahí donde marca un límite entre las herejías de otras sectas y la verdadera, lo que es la palabra de Dios. Ahora bien, también tenemos la doctrina de la Trinidad que se revela progresivamente en el Nuevo Testamento. Si vemos en Mateo 3:16, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos una participación activa de las tres personas de la Trinidad. Otro pasaje es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2, donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. También vemos esta influencia en estos textos del Nuevo Testamento acerca de cómo Dios se ha venido revelando a través de estas personas. Ahora bien, vamos a ver algunos errores acerca de la Trinidad, porque algunos, tanto que quieren de alguna manera comprender estas tres personas,
han cometido a veces herejías. Debemos ser claros que nosotros somos personas finitas, no vamos a entender a la complejidad toda la mente de Dios, pero de alguna manera nosotros debemos ser cautelosos, estudiar las Sagradas Escrituras y no cometer una equivocación más allá de lo que en verdad tenemos en las Escrituras. Y uno de los errores más grandes en la historia que vemos es el monarquismo modalista. Esa doctrina en particular enseña que Dios no es en realidad tres personas distintas, no, sino una sola persona que se aparece a los seres humanos, pero en diferentes modos, en ocasiones diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios aparece como Padre. En los Evangelios, esta misma persona divina apareció como Hijo, como se ve en la vida humana y ministerio de Jesús. Y ya después en el Pentecostés, esta misma persona se nos reveló como el Espíritu Santo, activo en la iglesia. Si algunos pregunta a algunos cristianos, vamos a ver que estas mismas respuestas posiblemente vamos a recibir, pero estamos equivocados si agarramos esta postura modalista, porque aquí la base es que se están revelando en modos. A esta enseñanza también se hace referencia con otro nombre, a veces se le llama sabelianismo, por un maestro que fue muy reconocido en el siglo III llamado Sabelio, y también se le da a otro nombre como el mismo que está acá, modalismo. De los dos modos se puede conocer. Sabelio adoptó bastante esta postura y también se le conoce como modalismo, debido a que está enseñando, no solo dice que Dios se reveló en modos también, sino que hay un monarquismo de modalista, donde dice que el gobernador, el monarca el supremo es Dios mismo, que consiste de una sola persona. El modalismo, esa enseñanza, obtiene su atractivo o sus posturas o sus bases en pasajes muy reconocidos como el Evangelio de Juan 10:30, donde dice, el Padre y yo somos uno. Y también Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, el último pasaje donde menciona el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, simplemente está haciendo referencia a que Jesús se revela plenamente en el carácter de Dios, tal como nos menciona el apóstol Pablo, que en él corporalmente está la divinidad. Ahora, en Juan, nos dice el Padre y yo somos uno, está sugiriendo de que Jesús y el Padre son uno en propósito. También puede ser el caso de que son uno en esencia. Ahora bien, la debilidad fatal de esto, de esta doctrina, por la cual algunos, muchos, tenemos en cuenta y que decimos, yo así lo creo, que Dios se revela en modos, es el mismo, pero se revela en modos, lo fatal de esa doctrina es el hecho de que se debe negar las relaciones personales dentro de la Trinidad, que aparecen tantos pasajes en la Biblia donde hay esta relación activa. Por tanto, debe negarse que hubo tres personas separadas en el bautismo entonces, donde el Padre habla desde el cielo y el Espíritu desciende sobre Jesús como paloma. Se debe negar eso. También se deberían negar las oraciones que Jesús ora al Padre, que son una ilusión entonces o sería solo una charada. La idea de que el Hijo o el Espíritu Santo intercediendo por nosotros ante Dios Padre, entonces se pierde. No hay entonces esa relación. Es por ello que debemos tener mucho cuidado al intentar conocer esta doctrina. Y finalmente el modalismo, en última instancia, pierde la esencia de la doctrina de la expiación, es decir, la idea de que Dios envió a su Hijo como sacrificio sustituto y que el Hijo llevó la ira de Dios en nuestro lugar y que el Padre, representando los intereses de la Trinidad, vio el sufrimiento de Cristo y quedó satisfecho, tal como Isaías 53:11 lo dice.
Es más, el modalismo niega la independencia de Dios porque si Dios es solo una persona, no tiene capacidad de amar o comunicarse sin otras personas en su creación. Por consiguiente, fue necesario crear al mundo y Dios ya no sería independiente de la creación. Hoy en día, ciertas denominaciones practican esta enseñanza. Iglesia Apostólica, Iglesia Pentecostal Unida, Solos Jesús, unitarios, pero derriba bastante de las otras doctrinas. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en conocer esta doctrina de la revelación de Dios, porque si decimos que nos apuramos a este panorama, a esta doctrina, estamos cometiendo bastante herejía con otras doctrinas. Otra herejía también es que muy reconocida en el tiempo más atrás era el triteísmo, que a diferencia del otro, se decía que había, ¿no? El resultado sería que Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. Es decir, hay tres dioses. Técnicamente, este concepto se llamaría triteísmo. Pocos han sostenido este concepto en la historia, ya que tienen similitud a muchas religiones paganas antiguas que sostenían una multidisciplinaridad de dioses. Tenemos que recordar que había variedad de dioses en ese tiempo. Por eso, estas cosas, estos conceptos, de alguna manera, estos argumentos heréticos fueron influenciados por filosofías en sus épocas. Y lo que la iglesia siempre ha tratado a través de la historia es poder defender la doctrina de una manera seria a través de la palabra de Dios y guiados principalmente por el Espíritu Santo. Ahora bien, otros de los conceptos de errores acerca de la Trinidad es el arianismo. La doctrina ariana tuvo su origen, bueno, en Tertuliano, quien subordinaba el Hijo al Padre. Orígenes llevó más allá el concepto de Tertuliano y enseñó que el Hijo estaba subordinado al Padre con respecto a la esencia. Tal cosa llevó finalmente al arianismo, que negaba la deidad de Cristo. Arrio enseñó que solo Dios era increado. Como Cristo fue engendrado por el Padre, quiere decir que Cristo fue creado por el Padre. Según Ario, hubo un tiempo en que Cristo no existía. Se decía que Cristo, hubo un tiempo en que Él no existía, ya que Él era conocido como el primero en la creación. No obstante, ahí hay mucha contradicción a través de las escrituras, ya que por medio de Cristo Él también sustenta todas las cosas, y eso lo vamos a ver más adelante. Arrios y estas enseñanzas heréticas fueron condenados en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Estos concilios se reunían para poder debatir algunos temas muy importantes que estaban tratando también de dividir la iglesia. Es por ello que ahora vamos a ver más acerca de cómo es esto de la explicación de la Trinidad. Primero, Dios es uno con respecto a la esencia. Muy temprano en la historia de la iglesia surgió la pregunta de si Cristo era igual al Padre en sustancia o en esencia. Arrio enseñó que Cristo era como el Padre en sustancia, pero el Padre era más grande que Cristo. Por lo tanto, aunque algunos igualaban los términos sustancia y esencia, la forma apropiada de asignar la Trinidad llegó a ser uno en esencia. La unidad esencial de Dios está ligada a lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tal declaración no solo enfatiza la unicidad de Dios, sino su unidad. Quiere decir que las tres personas poseen la suma de los atributos divinos, pero aún así la esencia de Dios no está dividida. Ser uno en esencia también enfatiza que las tres personas de la Trinidad no actúan independientemente de las otras.
Este era un tema constante de Jesús para rechazar las acusaciones de los judíos. También debemos entender que Dios es tres con respecto a las personas. Cuando hablamos de persona, tiende a resaltar el valor a la unidad de la Trinidad. Rápidamente puede reconocer que personas no es un término adecuado para describir la relación dentro de la Trinidad. Algunos teólogos han optado por otro término, subsistencia. Y por lo tanto, Dios tiene tres subsistencias. Otras palabras para describir las diferencias entre los tres son distinción, relación y modo. Sin embargo, el término personas es más útil, pues no solo enfatiza una manifestación, sino una personalidad individual. Cuando se sugiere que Dios es en tres personas con respecto a las personas, se enfatiza que cada uno tiene la misma esencia de Dios. Cada uno posee la plenitud de Dios. En Dios no hay tres individuos paralelos, separados uno del otro, tan solo distinciones personales dentro de la esencia divina. Tal es lo importante que nosotros debemos saber aquí en el modalismo, según el cual Dios único se manifiesta de tres formas diferentes. Esta unidad de las tres personas se ve en pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 48:16 que acabamos de ver, donde el Padre ha enviado al Mesías y el Espíritu a hablar a las naciones restauradas. También Isaías 61:1. El Padre ha ungido al Mesías con el Espíritu para que cumpla su misión. Estas referencias enfatizan la igualdad y la unidad de las tres personas. También tenemos que ver que las tres personas tienen relaciones distintas. En la Trinidad existe una relación que se expresa en términos de subsistencia. El Padre no es engendrado ni procede de persona alguna. El Hijo es engendrado por el Padre desde la eternidad. El término generación sugiere que la relación trinitaria en el sentido que el Hijo es engendrado por el Padre desde la eternidad. El Espíritu Santo procede desde la eternidad del Padre y del Hijo. Eso lo vemos en Juan 14, 26, 16 y 7. La palabra donde dice procesión sugiere la relación trinitaria del Padre y el Hijo. Y esto es importante notar que los términos en la Trinidad y no sugieren inferioridad de ninguna forma. Hay teólogos que niegan la utilidad de estos términos porque podrían sugerir inferioridad. Ahora bien, también tenemos lo que son que las tres personas son iguales en autoridad. Esto es importante observar, que las tres personas son iguales en autoridad. Aunque puedan usarse términos como generaciones y procesión para referirse a la función de la Trinidad, se reconoce al Padre como autoritativo y supremo, al Hijo en igual con el Padre en todo aspecto. Eso lo vemos en Juan 5:21 al 23. Y de igualmente el Espíritu Santo se le reconoce en igualdad con el Padre y con el Hijo en Mateo 12:31. Este punto se desarrollará más fondo cuando vamos a hablar acerca de Cristo y del Espíritu Santo en las próximas clases que tendremos. Ahora bien, siguiendo con esto, es importante recordar que la doctrina de la Trinidad que estamos abordando en estos momentos es parte del estudio de los atributos de Dios. Cuando pensamos de Dios como eterno, omnipresente, omnipotente, todo lo que ustedes reconozcan y se acuerdan, podemos tener la tendencia a pensar solo en Dios, Padre, en conexión con esos atributos. Pero la enseñanza bíblica de la Trinidad nos dice que todos los atributos de Dios son en verdad de las tres personas, porque cada una es plenamente Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
tiene todos los atributos en, en el mismo momento. Y esto lo vemos, mis amados hermanos, en que vamos a tener lo que son estas explicaciones de lo que son la Trinidad. Y eso es lo que hemos estado viendo. Ahora bien, vamos a ver esta imagen acerca de la Trinidad, tres personas con perfecciones divinas de los atributos. Y bueno, eso lo tenemos, esta tabla es de un libro muy reconocido y que es muy valioso acerca de las enseñanzas. Es acerca del libro de Manual de Verdades Bíblicas, Doctrina Cristiana Esencial de John MacArthur, que tenemos lo que son esa tabla, que es muy enriquecedor porque aquí vamos a ver a través de los textos de los pasajes de la Biblia cómo esto también tiene atributos, tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu, tres personas, pero tenemos que reconocer que es uno en esencia. Vemos acá que menciona que es eterno. El Padre es eterno, según Deuteronomio 33:27. Y el Hijo es eterno, Juan 1:1. Y el Espíritu es eterno, Hebreos 9:14. Otro también es omnisciente, uno de los atributos que nosotros ya hemos visto, que quiere decir que Él lo conoce todo. El Padre, Lucas 16:15. El Hijo también, 16:30. Y el Espíritu en 1 Corintios 2:10 al 11. También otros de los atributos que nosotros vemos inmutable, también son parte de las tres personas de la Trinidad. Santo, de igual manera, y verdad. Son atributos que algunos cuando los estudian solamente podemos imaginar al Dios Padre que tiene tales atributos. Pero cuando vemos a través de las escrituras, vemos cómo Dios también se revela y con ellos mismos estos atributos a ellos. Ahora bien, tenemos también que las tres personas son prerrogativas divinas. Reciben adoración, da mandamiento, perdona el pecado y juzga. Y eso lo vemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo observamos en estos textos. Observamos que estos tres personas reciben adoración, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y son tan que a veces cuando nosotros no somos capaces de entender las escrituras, a veces nosotros no entendemos profundidad en verdad. Y a veces el Espíritu Santo nosotros a veces lo dejamos de último o no nos acordamos de él. Cuando vemos que el Espíritu Santo es parte de las tres personas de la Trinidad y que recibe adoración, que da mandamiento, que perdona pecado y juzga. También lo vemos lo que es en la Trinidad, tres personas que realizan acciones divinas, crea, sustenta, revela y levanta muertos. Muy interesante. Esto es porque Dios es mismo donde es en tres personas siempre, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos de esta doctrina de la Trinidad, es lo último en la capacidad humana que uno puede llegar a conocer quién es Dios. Es lo último que nosotros podemos tener en capacidad humana de poder entender de quién es Dios. Nosotros no vamos a tener un conocimiento vasto de quién es Dios, pero cuando vemos esta doctrina es el límite que como nosotros podemos entender de quién es Dios. No obstante que cuando nosotros vemos eso muy complejo, a veces tendemos a hacer herejías. A través de la historia vemos cómo han surgido esas herejías. Dicen, no, es que en verdad Dios solo es uno. No hay, no hay nada más, sino que Dios es uno. Pero no, y si Dios es uno, entonces no hay esa relación entre padre y hijo, como estuvimos hablando anteriormente. También otro de los temas que estamos tocando hoy, que debemos tocar, es acerca de la personalidad de Dios. Y con eso vamos a estar concluyendo
hoy en esta clase. Hay ciertas religiones y filosofías anteriormente y están actual en las que se afirmaban y aceptaban la existencia de un espíritu, de una mente, de un ser divino. Pero ellos también afirmaban que en gran parte de la conciencia y personalidad, estas divinidades, estos dioses, no eran personales, no se comunicaban. Pero el punto de vista bíblico afirma lo contrario. Dios es personal y eso es muy importante hablar acerca de esto en la teología propia. Dios es personal. Aun siendo su ser espiritual, Él es un ser individual con conciencia y voluntad propia, capaz de sentir, de escoger y tener una relación recíproca con otros seres personales. Esta doctrina de la personalidad de Dios indica de diversas maneras en las Escrituras. Se ve ahí. Una es el hecho en que Dios tiene un nombre, que Él mismo se asigna mediante el cual se revela a sí mismo. Recordamos esa escena muy impactante cuando Dios se deja revelar a través de la zarza a Moisés. Y Moisés le pregunta, ¿quién es? Y entonces Dios se identifica, yo soy o yo seré, yo soy el que soy. Con eso demuestra que no es algo abstracto, no es un ser incognoscible o una fuerza sin nombre. Después se traducieron a Jehová, Yahvé. En Génesis 4:26 indica que los nombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Estos hombres invocaron el nombre de Jehová. Se dice que Abraham construyó un altar a Jehová e invocó su nombre. Eso lo vemos en Salmos 20. Otras indicaciones de la naturaleza personal de Dios está en su actividad. En la Biblia se dice que conoce y se comunica con los seres humanos, se relaciona con ellos a través de la Biblia, lo vemos eso claramente. En las primeras imágenes de su relación con la humanidad en Génesis 3, Dios se acerca y habla con Adán y Eva de manera aparentemente regular. Aunque esta presentación de Dios es sin duda antropomórfica, esto lo hemos visto anteriormente, no obstante, nos enseña que es una persona que se relaciona con personas. Siempre trata la manera de relacionarse. Y eso es lo más maravilloso que vemos. Y nosotros como personas debemos, y como hijos de Dios, tenemos esa relación, ese término tan hermoso que el apóstol Juan dice, nosotros ahora somos hijos de Dios. Y nosotros debemos ver que Dios trata la manera de relacionarnos con cada uno de nosotros. Es por ellos que debemos de agradecer por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas, que eso es algo mucho más hermoso y mucho más preciado. El trabajo más honorable que nosotros podemos hacer en esta tierra es conocer a Dios cada día más. Tal vez no lo podemos conocer aún en exactitud, pero conocer poco a poco quién es Dios, entender lo que Dios se quiere relacionar con nosotros y cómo a través de la historia Dios se ha venido relacionando. Él es uno en esencia, pero en tres personas se ha orquestado toda nuestra redención. Dios es el que ha dado siempre todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos a través de la persona de Jesucristo. Y eso siempre lo lleva a cabo en su misión con el Espíritu Santo. Ahora bien, damos gracias a Dios porque la insondable maravilla que tú nos has dado a nosotros. Nos has dado esta relación, Dios mío. Y nos has permitido poder cada día más conocerte, entenderte. No vamos a entenderte en una exactitud completa, pero podemos entender y comprender que tú eres Dios y que tú buscas la manera de relacionarnos con nosotros. Sea usted tratando de poder fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento
y poder vivir más para tu gloria y tu honra.